Muy bien, como estaba diciendo, la edad varía por los años. Hermes, ¿qué tiene que decirme? Un ejemplo de base de datos es que yo no sé si han tenido la posibilidad de buscar a alguien en el sistema de ahora, quédate en casa, que uno ingresa la cédula. Sí, lo tenemos yo, se ha buscado. Ok, eso es una base de datos que hay que estarla manipulando, que el administrador tiene que estarla manipulando a cada rato porque se ingresa personas o se salen o lo sacan, etcétera. Ok, excelente. ¿Alguien más? Profesor, A su orden, Alonso. yo quería aportar con respecto a eso de la base de datos, de lo que Sí, estaban señor. hablando sobre las edades. Y es mejor poner la fecha de nacimiento, ya que estar actualizando todas esas edades constantemente se hace complicado cada año. Además, en programación, mientras se pueda automatizar las acciones, sería mucho mejor. Entonces, por ende, las personas suelen poner la fecha de nacimiento para que el programa solo tenga que restarlo ya. Lo que pasa, Restar lo que el pasa es, año actual. Alonso, que Altagracia va a ser una esclava de la administración de la base de datos, porque si ella tiene 35 personas, ella va a tener que estar cambiándola todos los años, a 35 personas haciendo ese trabajo. Pero si lo hacemos solamente una vez, ya es suficiente. La gente no está ahí para. Altagracia, yo no te escucho. Estaban ahí, pero Altagracia está muda, nosotros no escuchamos Altagracia. Anthony, ¿qué nos puede decir? Señor Anthony. Anthony Novoa. Profesor. A su orden, saludos, buen día. Buen día. Estamos hablando de lo que es la pregunta que dejamos en clase acerca de lo que es la base de datos. Yo la hice, profesor. Yo lo felicito de antemano porque esto, cuando me voy a poner la nota, yo busco este mismo videíto y me enfoco y lo veo y me doy cuenta por lo menos de las personas que están participando. No sé si están ligados con cuarto B y cuarto A del año pasado, pero los que son de cuarto A, los cuarto B, ya me conocen y saben que esto es por módulo, y si no pasan los módulos, saben lo que sucede. Esperemos que estemos de acuerdo con la clase. Acosta, seguimos con usted. Sí, por favor. a lo que yo investigué es que eh, la administración de base de datos es el profesional que se encarga de administrar es el profesional que administra la tecnología de la información y la comunicación. Son los responsables de los aspectos técnicos, tecnológicos, científicos, inteligentes, de negocios y legales de la base de datos. Ok. Rainer. Dígame, profesor. Dígame usted a mí, seguimos con usted. No puede decirme todavía profesor. nada. No puede decirme nada todavía de la base de datos. Aún no. Ok. Ya nivel. Profesor, ¿cuándo yo voy a hablar? Un administrador de base de datos
es aquel profesional que administra la tecnología de la información y la comunicación, el que se encarga de, por ejemplo, de administrar la base de datos. Ok. Wendy Valdés. Un administrador de base de datos es aquel que dirige o lleva a cabo todas las actividades relacionadas con el mantenimiento de un entorno de base de datos exitoso. Yumilka, ¿cómo le damos nosotros mantenimiento a una base de datos? Repítame. ¿Cómo le damos el mantenimiento a una base de datos? Bueno, verificando que la información esté correcta. ¿Algo más? No, ya, así. Stephanie, ¿cómo le damos mantenimiento a una base de datos? No era eso la que iba a responder, pero no sé, no me acuerdo. Ok. Señor Alonso, ¿cómo le damos mantenimiento a una base de datos? Bueno, profesor, le damos mantenimiento a una base de datos, actualizando los datos que ya tenemos, también ingresando más datos, ya que mientras pasan los tiempos se va añadiendo cada vez más y más datos. Y de esa forma es que actualizamos o mantenemos constante cambio a la base de datos. O sea, le estamos dando mantenimiento. Correcto. Recuérdense que las personas van cambiando de dirección, las personas van mudándose de un sitio a otro. Por ejemplo, cuando nosotros llamamos a la farmacia, si la farmacia nosotros no hemos mudado, lo primero que nos preguntan es, ¿sigue la misma dirección? Entonces, si sigue la misma dirección, entonces nosotros continuamos con la misma base de datos. Si no sigue la misma dirección, entonces lo que hacemos es darle nuestro número de teléfono y decirle, yo cambié mi número de teléfono. María Altagracia, tenía el dedo levantado. María. María, solo tiene que abrir tu micrófono y converso contigo. ¿Me oye? Bastante bien ahora, mi reina. Que así mismo como usted dijo, se le puede dar mantenimiento cuando una persona cambia de dirección, se muda de un lugar a otro. También, si por ejemplo la base de datos consistía en los datos de esa persona, y si tenía hijos y lo tenía agregado en la base de datos, y por ejemplo tuvo un hijo más, también hay que modificar eso. Por ejemplo, en lo del seguro, cuando, por ejemplo, una familia de 3 hijos está incluido en el seguro de los padres y viene otra criatura, tienen que modificar esa base de datos para también añadir a esa otra persona, a ese otro componente del dato. Sería ese otro campo, porque todo se lleva por campo aquí, o caracteres. Seguimos. Pero, bueno. Sí, continúe. Pero puede ser también, profesor, que un registro, por ejemplo, de una persona que le pidan cuántos hijos tiene, no la información de sus hijos, sino cuántos hijos tiene. Ahí, por ejemplo, si tiene 3 y viene otro, también hay que agregarlo ahí. Entonces, correcto, eso es dándole mantenimiento, también actualizando la base de datos, modificándola, poniéndola más linda, mientras van cambiando los tiempos y todo eso. Ok, excelente. Ana Eusebio. ¿Puedo hablar? Ana Eusebio. Ana, no te escucho. Profesor, Sí, a su dígame. orden. Dígame. Dígame Un administrador de base de datos es aquel profesional que administra la tecnología de la información y la comunicación, siendo responsable de los aspectos técnicos, tecnológicos, científicos, inteligencia, de negocios y legales,
de la base de datos y de la calidad de datos. Sus tareas incluyen las siguientes: implementar, dar soporte y gestionar bases de datos corporativas, crear y configurar bases de datos relacionales. ¿Usted me está oyendo, profesor? Bastante bien, mi niña. Ok. Ser responsable de la integridad de los datos y la disponibilidad. Diseñar, desplegar y monitorizar servidores de base de datos. Diseñar la distribución de los datos y las soluciones de almacenamiento. Garantizar la seguridad de la base de datos. Realizar copias de seguridad y llevar a cabo la recuperación de desastres. Planificar e implementar el aprovisionamiento de los datos y aplicaciones. Diseñar planes de contingencia. Diseñar y crear las bases de datos corporativas de soluciones avanzadas. Analizar y reportar datos corporativos que ayuden a toma de decisiones en la inteligencia de negocios. Ya, profesor. Ok, muy bien, gracias. Elme, dime, ¿qué me quiere decir mi niño? Elme. Estoy aquí. Que un mantenimiento de la base de datos, esto sería ya más cuando se está creando, que es evitar la duplicidad de los datos. Ok. ¿Alguien más tiene otro concepto? Y a nivel... Profesor, Sí, a su orden. también con respecto a darle mantenimiento a una base de datos, por ejemplo, cuando estamos hablando de una base de datos de una farmacia y llega un nuevo ítem, agregar ese ítem también sería actualizar o darle mantenimiento a una base de datos. Porque si compran ese producto y no se encuentra en la base de datos, entonces sería como que no estuviera en la farmacia. Entonces, el administrador de la base de datos debería agregar ese ítem y ahí ya le estuviera dando mantenimiento igual. Correcto. Rosario Hernández. Yo, profesor. A su orden. Bueno, partiendo de lo que es una base de datos, que es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto, almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Un administrador de base de datos, esto es aquel que maneja esos datos, siendo responsable de los aspectos tecnológicos, científicos, de inteligencia de negocios y base de datos legales. Ok, muy bien. Marlene Rosario. Presente, profesor. A su orden. Seguimos con usted. Estamos conversando acerca de lo que es los administradores de base de datos y sus características. También las bases de datos no permiten producir diagramas de entidad, relaciones y diagramas de flujo de datos. También analizar y reportar datos corporativos que ayuden a la toma de decisión en la inteligencia del negocio. Ok, muy bien. Whitney. 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 Yumilka Pérez. Dígame. Dígame usted a mí, mi niña. ¿Qué le digo? ¿Sobre qué? Oh, la característica de una base de datos. Bueno, una base de datos se puede caracterizar por ser aquella que acumula datos. También se puede caracterizar porque podemos modificar. Solamente datos se puede acumular. No, información. Ok, seguimos. También se puede caracterizar porque podemos acumular, renovar o modificar, mejor dicho, datos sobre algo, etcétera.
Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene otro concepto? Rosauri, dígame, mi niña. Bueno, otra característica de la base de datos puede ser que tiene la capacidad de un respaldo y una recuperación en caso de que se pierdan los Ok. acceso recurrente. ¿En dónde nosotros podemos guardar los respaldos de una base de datos? Hay distintos sitios, ¿verdad? Exacto, puede ser en OneDrive, digo yo, en Google Drive, etcétera. Ok, bastante bien, porque algunas veces, si no guardamos lo que son esos recursos, si no los guardamos en la nube y lo tenemos en el mismo disco duro, con ninguna partición, cuando viene a ver se quema la máquina o se quema el disco duro, entonces ya ahí perdemos todas las informaciones pertinentes que tenemos nosotros de lo que es la base de datos. Exactamente, profesor. Gracias. ¿Alguien más que no haya conversado conmigo, no haya hablado? Leslie, ¿tú te me dijo algo a mí? Dime, Rainer. Una de las características que puede investigar ahora es producir diagramas de entidad-relación y diagramas de flujo de datos. Cuando hacemos identidad de relación, ¿a qué nos referimos? A separar varios campos. A separar varios campos, pero ¿varios campos de qué? De entidades. Elme tiene la mano levantada, déjame ver que nos quiere ayudar. Dime, Elme. Ahí nos referimos a la relación que tiene una entidad con otra y la relación que tienen los campos entre sí. Si hay dos campos que se repiten, ¿se colocan? No. El atributo primario o llave primaria o llave evita que los campos se dupliquen, los datos. Correcto. Inquietudes. Pregunta. Marlene, ¿ya está disponible? Sí, profesor, ya ve, pero si quiere le puedo hablar de las funciones. Ok, excelente. Que son mayormente almacenar datos, editar, borrar y seguridad de los datos. Bueno, almacenar los datos, se almacenan texto, documentos, contraseñas, etcétera, en formato electrónico a lo que se accede mediante consulta. Borrar los registros de base de datos también. Y la seguridad de los datos han de ser segura para evitar que el sujeto no autorizado pueda acceder a la información que guardan. Vamos a recordar que la seguridad de los datos no es colocar una contraseña completamente genérica. Algunas veces nosotros, nuestro mismo celular, le ponemos una contraseña y le ponemos el nombre de nuestro padre, el nombre de mi novia o el nombre mío, o la fecha de mi nacimiento. Entonces cualquiera se sabe el nombre de nosotros y genéricamente la puede colocar en la base de datos y ya puede entrar. Si nosotros tenemos lo que es un participante, alguien que está en nuestra compañía haciendo algo previo, le damos acceso no a todo de la base de datos y que sea limitado. Sí, Altagracia. Que yo hay personas que ponen malas palabras de contraseña. ¿Se ponen? Que ponen mala palabra de contraseña, profesor. Son personas que son ignorantes y son personas que no tienen un CC de memoria y de conducta. Porque imagínense que usted se ponga, por decir algo, la chapeadora 25. Y que después usted tenga conocimiento, usted se haga profesional y vaya a trabajar con ese correo. Y se lo pidan. Deme su correo. No me pasa un papelito correo, para... No el correo, es la contraseña. Pero está bien, mi amor, de lo mismo que estamos hablando de la contraseña, también hacen correo con nombre y direcciones así. Okay. Y después luego no quieren aceptarlo
y para dárselo a otra persona, para dárselo por lo menos a costa, ven para yo, no, yo no tengo un papelito, porque como hay gente presente, lo hacen de esa forma. Entonces, desde ahora nosotros tenemos que corregirnos en ese punto. Si queremos nosotros crecer como profesional y nuestro correo es para toda la vida, vamos nosotros a crear un correo que sea por lo menos decente, que usted pueda decirlo donde haya 50 o 10 o 5 personas y no le dé vergüenza decirlo. Eri, ¿ya tiene algo que decirme, mijo? No, profesor. ¿Cómo que no pueden escuchar? Me dice Rosauri que algunos estudiantes no pueden escuchar nada. ¿Ustedes no me escuchan? Si me escuchan, levantamos la manito. Entonces, no entiendo porque si me están escuchando unos cuantos, no sé por qué Rosauri me dice que algunos no me escuchan. Más alto de ahí, yo no puedo hablar. Preguntas, jóvenes, inquietudes. Recuérdense que cuando nosotros comenzamos mal, así mismo terminamos. Debemos nosotros de hacer un esfuerzo. Sí, señor Alonso. A su orden, Alonso. ¿Usted no va a dar SQL? Si lo dan, nosotros podemos darlo, pero ahora mismo solamente estamos en base de datos. No sé si en sexto podemos ver nosotros un poquito de SQL 400 para nosotros hacer algo. Ok. Profesor, una pregunta. Dime qué nivel, pero antes de tú hacerme la pregunta, para la próxima, haz lo siguiente, levanta la manito y yo te voy a dar el tiempo necesario que tú quieras. Bien. Ah, ok. Ok, dígame. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una base de datos de una empresa y en la empresa hay dos personas con el mismo nombre, ¿qué pasa? En ese caso, cada persona tiene apellido diferente. Amor, le cambiamos el apellido. Le ponemos el apellido delante y el nombre después. Ya ahí ese campo va a ser completamente diferente. Ok. Altagracia. Gracias. A su orden. Profesor, que yo creo que eso no importa porque un cosa. Escúcheme, cuando ustedes me dicen cosas, para mí una cosa, usted sabe lo que es. Aparte de eso, Ok. Cuando un registro tienen mismos nombres, no importa porque el ID es diferente de cada uno. Pero está bien, usted acaba de decirlo, si tiene un ID. Y si no tiene el ID, pero se toma algo como campo principal, profesor. sí, pero se toma algo como campo principal. Pero si usted se llama María Altagracia y ahí en la sala, dos María Altagracia, cuando yo diga por lo menos a dos que están en la sala, Altagracia, ¿cómo me van a responder? Las dos al mismo tiempo, y lo que podemos hacer es o poner el apellido adelante o ponerle algo inverso. Y problema resuelto. Pero cuando estaban en segundo nos dijeron que eso no importaba porque iban a tener un ID diferente, pero es lo que usted dice ahora, si no tiene ID, siempre se va a tomar un campo principal, pero ¿qué pasa si no le ponemos campo principal? Que se va a duplicar. Pero ya si le ponemos un campo principal, ya no le vamos a poder poner ese mismo campo a otra persona. Es lo correcto, pero también lo podemos buscar por el apellido. Podemos poner el campo principal que sea apellido. Y pues nosotros podemos renombrarlo y buscarlo directamente. Y se nos va a hacer más fácil. Porque puede ser que dentro de la empresa exista algo más.
pero también puede ser que en otro departamento exista también algo más que no esté dentro del mismo departamento de nosotros. Y cuando nosotros debemos buscar algo más, me va a traer todos los algo más que se encuentre dentro de la empresa. Recuérdense que nosotros tenemos lo que son dos apellidos, el del padre y el de la madre. Entonces, si nosotros conocemos los dos apellidos de Alonso y puede ver 50,000 Alonso, ya inmediatamente yo lo voy a buscar, me va a aparecer, no, míralo aquí, como referente. Pregunta, inquietudes. Recuerden que nosotros solamente vamos a tener un encuentro los lunes. Los demás días es para ustedes realizar lo que es la tarea, para que vayan un poquito descansados, un poquito ligeros y no haya excusa de decir que no hizo la tarea, que no la encontró, ni nada por el estilo. La tarea se va a realizar en su cuaderno y se va a subir a la plataforma en Word con su hoja de presentación, como hablamos, como tuvimos en cuarto, lo que es el tipo de letra, la justificación y el logo de la institución. La institución en este caso es nuestro centro Manuel del Cabral. Yuleni, ¿qué tiene para decirme? Saludo ante todo. Yuleni. Que me están escribiendo en el grupo de WhatsApp, por ahora estamos en conferencia, ahora yo no voy a ver WhatsApp. Después que yo termine, yo veo todo eso. En este caso, si no puede conectarse, que le diga a alguno de ustedes para yo saber cómo proceder en esa situación. Preguntas, jóvenes, inquietudes. Recuérdense que nosotros tenemos que dar esta clase completamente Profesor Winnie, tiene... Dígame, Leslie. Winnie puso que tiene problemas y Ruth también. Y Coral, Will y Lilido. Pero es que solamente hay conectado 16 personas y el Zoom aguanta 100 personas normales. 1, 2, 3, 4. 100 personas Como que me normales. está dando problema. A mí me sacó por 2 meses. Y el link está en la plataforma y para entrar a lo que es la videoconferencia, yo no tengo que darle ni aceptar ni nada, entran directamente. Ella están diciendo que le dio problemas, ¿sí? Me está dando problemas. Tú dijo a mí también, Coral, Will y Lilido. Bueno, esa persona, Alonso, anótalo como que entran a la plataforma, porque ya ahí tiene inconveniente, eso es el sistema. Lo que pasa es, mis hijos, que esto ahora mismo está saturado. Todos los centros están transmitiendo tanto por Zoom como por Meeting. Entonces nosotros debemos de buscar la manera de cómo nosotros impartir la clase. Por ende, tenemos nosotros nuestro encuentro los lunes a las 10:45 y así se nos hace un poquito más fácil para nosotros socializar y conectar en nuestra clase. Preguntas, jóvenes, inquietudes. Pregunta. Mientras más nosotros participamos en la clase, nuestra clase será más interesante. Recuérdense que nosotros tenemos diferentes maneras de buscar la clase. Tenemos a YouTube, tenemos los navegadores y nosotros podemos buscar nuestra clase directamente por ahí. Nos quedan 10 minutos para nosotros desconectarnos de lo que es nuestra clase.
alguna inquietud, alguna pregunta para nosotros mejorar nuestra clase y mejorar profesionalmente. Yanivel. Que ahorita estábamos hablando sobre el mantenimiento en una base de datos. Y yo opino que sí que hay que darle mantenimiento porque a veces en la misma empresa nos cambian de horario. Y cuando nos cambian de horario, se supone que tenemos que darle mantenimiento a la base de datos. Cuando nosotros le damos mantenimiento a la base de datos, algunas veces no sé si ustedes han escuchado que han ido a pagar la luz, han ido a pagar el agua, que le dicen, estamos fuera de servicio, no tenemos sistema. Es el mantenimiento que nosotros debemos dar para que no ocurra en ese punto. Raiden de la Rosa. Raiden, te veo la manito levantada. Si tú no me vas a decir algo, tienes que apagar otra vez la manito para que ella baje. En una esquina, correcto. Porque si la dejas ahí, te voy a estar llamando cada vez que mire la pantalla. Preguntas, jóvenes. Inquietudes. Nos quedan 8 minutos. En 8 minutos nosotros conversamos y hablamos de todo lo que debemos de hablar. Recuerden que debemos nosotros ya ir buscando base de datos. Recuérdense que nosotros no vamos a hacer en forma de una empresa como la competencia que hacemos todos los años, pero sí podemos presentar, aunque sea una de dicha empresa, para nosotros poder saber qué vamos a hacer. En este año escolar esperemos en Dios que esta pandemia solamente dure hasta, podemos dar un mes más, hasta febrero, que ya a partir de ahí, ya cada quien por lo menos pueda estar visitando todos los centros libremente y podamos darle un abrazo y un apretón de mano. Con Dios mediante, esperemos que sea así. Preguntas, jóvenes, inquietudes. Preguntas. De antemano los felicito por el silencio que tienen dentro de lo que es la videoconferencia. Veo que se están poniendo un poquito adultos, por no decirle que se están madurando, porque imagínense, si se están madurando van a gotear, pero se están portando un poquito adultos. Parece que la experiencia en sí lo ha llevado a formarse de una persona ya cuando entran en la adultez. Es decir, que de parte mía, y espero que se porten de la misma manera con cada uno de los docentes. Recuérdense que si entramos a la sala debemos de entrar con los micrófonos apagados y si queremos hacer alguna pregunta, levantamos la mano. Eric, para cerrar, yo quiero que tú me hagas un resumen brevemente de lo que hemos nosotros conversado en el día de hoy, ya para que usted nos haga el cierre de dicha clase para culminar con usted en el día de hoy. Profesor, para responder a la pregunta que tiene el comentario. ¿Cuál pregunta que tiene el comentario? Yo no veo comentarios. ¿Cuál pregunta? Bocio le hizo una pregunta a usted. ¿Pero cuál usted me hizo, mi niña? Bocio dijo que si ella puede hacer una base de datos sobre su vida. Si ella puede hacer una base de datos sobre su vida. Bocio le dijo en el comentario que si ella puede hacer una base de datos sobre su vida. Bocio. Pero ella puede hacer sobre su vida, pero recuérdese que ella no va a poner mucho campo, porque ella solamente va a poner el nombre, la fecha, los padres, ¿qué más se puede poner? Experiencia, y ¿qué otro campo más puede no poner? Ahí. Dirección de donde vive. Dirección, teléfono,
por lo menos algunas veces, si ella en su niñez vivió todo el tiempo en el Almirante o tuvo otro sector, también podemos colocar el sector como referencia en ese campo. Es decir que vamos a tener que relacionarlo. Una pregunta. A su orden. O sea, una base de datos puede estar conformada por un solo campo. Digo, no, por un solo registro. Sí, puede estar un solo registro relacionado. Ok. Mociota, ¿estuvo satisfecha con la aclaración que le hice? Sí, sí. Ok. Yes. Disculpe, que fue que yo no veo la pregunta de aquí, del chat. No la estaba visualizando. Señor Eric, tiene 2 minutos. Bueno, profesor, en este día estuvimos hablando sobre lo que es una base de datos, que es un lugar donde se almacenan datos para después ya utilizarlo o consultarlo. Lo que es un administrador de una base de datos, que es quien introduce los datos y le da el mantenimiento adecuado. Y estuvimos hablando sobre las funciones que tienen una base de datos. Bueno, como la principal, guardar datos y ya. Jóvenes, recuérdense que nosotros somos informáticos y nosotros no podemos darnos el lujo de decirle a ningún docente, por eso yo no me la sé. Porque ninguno de los que están aquí, la única función que tienen en su casa es estudiar, dormir y colaborar en la casa. Tienen que colaborar. Entonces, tienen que hacerlo de esa manera. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene un aparatico de esto. Y los que no tienen una tabla o tienen lo que es una PC o tienen una laptop. Una de dos, pero tienen aquel dispositivo que pueden conectarse y pueden buscar información. Así que si la tarea la dejan para una semana, en la semana no me pueden decir ustedes que la tarea que yo les dejé con 2 preguntas, yo no la pude hacer, profesor. Dígame, Eric. Profesor, es que el problema es que yo en lo personal, cuando yo primero veo la fecha de la entrega de la tarea y después veo lo que hay que hacer y ya después yo voy organizando, hago lo que es más difícil para mí de otros profesores y dejo lo menos difícil de último. Y como yo vi esa fecha, yo no lo hice. Lo que pasa es que esa fecha, Eric, es una fecha ya límite. Una fecha que yo le estoy dando a usted 8 días hábil para que usted haga esa tarea. Si en 8 días usted no la hizo para esa fecha, se cierra. Porque no hago nada con darle solamente 3 días ni 4 días. Pues si estoy 4 días, creo que estoy abusando. Y no estoy siendo flexible con ustedes. Pero si le doy 8 días, usted no me puede justificar ni me puede decir que no puedo subir la tarea. Y cada una de las tareas, por menos importante que usted considera que es importante, nosotros no podemos dejar la tarea para un tiempo, ni para hacerla ahorita, ni para hacerla después. Hay que hacerla inmediatamente toda al mismo tiempo y ya ahí uno va acomodándose y se va planificando lo que tienen que hacer. Jóvenes, para mí fue un placer compartir esta clase con ustedes. Esperemos en Dios que cada uno de ustedes se comporte como se han comportado y que cada uno de ustedes, Dios me lo bendiga y me lo lleve por el camino del bien. Esperemos que cada uno tenga un buen provecho y nos vemos la próxima clase. Solamente nos queda a nosotros 1 minuto para que nuestra plataforma automáticamente se caiga. Pórtense bien, traten de subir la tarea, tienen una semana para realizarla. Cualquier inquietud la pueden prolongar en el grupo. Recuérdense que trabajamos como un equipo. Si trabajamos como un equipo, cualquiera de nosotros que tenga cualquier inquietud, lo podemos ayudar. No es que le vamos a enviar la tarea, sino le vamos a explicar de qué forma va a ser la tarea. Se me cuida y pasen buen día. Nos vemos.